Buenas noches, buenas noches. Están en el promedio. Ya, los que no tienen su cámara encendida, indiquen el por qué no lo tienen. ¿Ya? Bien, ya. Gracias, Señor, por este día y pedimos, Señor, que tú nos guíes a lo largo de este curso. Gracias por todo y por tu amor y misericordia. En tus manos quedamos, Señor, para realizar esta tarea, sabiendo que tú eres el Dios de las cosas maravillosas y de las bendiciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mm. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra tarea de hoy con respecto al curso de antropología. Antropología. ¿No? Creo que este es el material. Este es otro. Bien, hoy día nos toca hablar sobre la redención, no, la regeneración. Estábamos hablando de esta parte que es importante dentro del hombre. Estamos hablando y tomando también el, el material de Confesión de Westminster. Vamos a seguir con eso y en las partes que nos dé la importancia, pues vamos a trabajar en base a ellos y los temas que todavía quedan ahí pendientes. Yo les aconsejo de todas maneras que ustedes tengan el material porque ese es un compendio teológico en realidad. Todo lo que debe saber un calvinista, un presbiteriano, está en la Confesión de Westminster, que es el material base que todos nosotros debemos eh, conocerlo, o por lo menos saber, y también conocer el catecismo mayor y el catecismo menor, ¿no? Se los recomiendo para que entonces tengamos nosotros la respectiva, digamos, reconocimiento de todo lo que necesitamos tener como base para que aplicar nuestra doctrina de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante. Necesitamos entonces la confesión, ¿no? Ahí está todos los detalles, no solamente acerca del hombre, porque hay otras cosas que trabajan. Necesitamos, por eso, eh, darle ese reconocimiento a todo el perfil doctrinal que tiene ahí, ¿no? Entonces, no tenemos una clase específicamente de la confesión de Westminster, pero podríamos aplicarlo de buena manera o enseñarlo de esa manera, o también, como hemos dicho, cada uno tener su enfoque y su trabajo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de la regeneración? Es una palabra bastante rara, pero que está unida a otras palabras que también son necesarias dentro del proceso que tiene que ver con el nuevo nacimiento, el encuentro con Jesús, eh, confesar nuestros pecados al Señor, entregando nuestra vida, en fin, todo aquello que corresponde a esa experiencia de vida, ¿no? Que ya Pablo lo menciona en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, que básicamente implica ser nueva creación, ¿no? Y en esa nueva creación asumir entonces nuestra nueva naturaleza, condición de hijo de Dios. Y cuando viene el pecador, el arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque eso viene, todo esto que hemos hablado tiene que ver con el arrepentimiento. Este arrepentimiento
¿no? El arrepentimiento y la fe para operar el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento hace la regeneración. Claro, justificados, por supuesto. Y algunos por ahí dicen qué cosa es primero, qué cosa es segundo o tercero. No vamos a aplicar ese aspecto acá, porque no pecaríamos a decir cómo hacer el proceso. Tampoco es tan frío el asunto. Y creo más bien que todo regeneración, santificación, justificación, ¿no? Son hechos o circunstancias que, digamos que asumimos, que tomamos y que se proceden a un mismo acto que es el arrepentimiento, ¿no? El que se arrepiente y viene a Cristo, entonces viene todo este proceso, un proceso que eh, no aparece una más, luego de eso viene el otro, no, sino todo eso es un paquete que va desarrollándose a lo largo de la vida y a lo largo del proceso de conversión, ¿no? Lo que llamamos también conversión, ¿no? Entonces, la conversión, ¿no? Se produce por la fe y el arrepentimiento, ¿no? Viene la justificación, si hace esa conversión, también produce el nuevo nacimiento, la regeneración. Esa regeneración produce también la santificación, ¿no? Entonces, son eh, los elementos base que se necesita para un proceso de la vida cristiana y lo que llamamos la vida nueva, para no llamarle nuevo nacimiento, la vida nueva, ¿no? Esa vida nueva en Cristo Jesús nos aplica entonces eh, este hecho de ser eh, tocados por Dios, pasar de condenación a vida y también ser justificados por el Señor, por su gracia, ¿no? Bueno, todo este paquete es parte base y primordial dentro de la vida del creyente o de cómo nos hacemos creyentes o cómo nos hacemos seguidores de Jesús, ¿no? No hay otra forma que nos podamos asumir en este proceso, ¿no? Es el Señor entonces que nos da esa, tocando nuestro corazón, comienza entonces el proceso de la nueva vida. Entonces, uno de los temas que hemos puesto en el material, entonces tiene que ver con eso, con la regeneración. Y aquí tenemos justamente la, la temática, ¿no? La Pastor, regeneración del hombre. entonces la regeneración es el nuevo nacimiento. Así es, Es sí, la vivificación, ¿se le puede decir también? sí, sí, sí. Cuando hablamos de nueva creación, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento se habla de una nueva disposición de vida o de rescatar al hombre de alguna manera para rescatarlo de su mala manera de vivir y esa nueva creación nos aplica entonces en un nuevo estado y una nueva condición, ¿no? Que llega también a ser el nuevo cielo y nueva tierra, realmente como tramo final, como culminación de todo eso, ¿no? Pero tiene que empezar por la regeneración. Entonces, ¿cuál sería el concepto que nosotros podemos asumir con respecto a la regeneración? ¿Mm? ¿Cuál sería el concepto que, que podemos trabajar? ¿De qué manera podemos anotar el significado? Bien, y Como vamos a... una vida Aquí puede ser. tengo... ¿Ah?
Condicional a una nueva vida tendría que ser. ¿Podría ser? Perdón. Ya, sí, claro, que tiene que ver con una nueva vida, pero vamos a trabajar aquí. Aquí la palabra griega, la palabra regeneración, palingenesia, eso está en el libro de Teología Sistemática de Berkov, palingenesia, ¿ya? Y está en Mateo 19:28 y Tito 3:5, ¿ya? Ahora, ese es el principio de la vida nueva, ¿no? Pastor, para que le deje entrar a clases a William. A ver. Ajá. Gracias. ¿Entraron? Ya. Ahora, la idea, el concepto de regeneración, porque aquí está la primera palabra es palingenesia, pero también está la palabra geneo, de gene, ¿no? Y también anagenao. ¿Ya? Entonces, genao es la idea que expresa comúnmente regeneración, ¿no? Genao. Sí, está compartiendo pantalla. Ahora, estas palabras significan engendrar de nuevo, concebir o nacer. Esa es la idea, ¿no? Nacer. Engendrar de nuevo, que implica también nacer de nuevo, ¿no? O nuevo nacimiento, ¿no? Entonces podríamos tomar en cuenta eso, ¿no? Que regeneración viene a ser el nuevo nacimiento, ¿no? O nueva creación, como usted dijo la semana pasada. Claro, es nueva creación también, ¿no? Y es la idea que se plantea aquí también, ¿no? ¿Ya? Es el principio de la vida nueva, ¿ya? Que implica un nuevo nacer, una nueva creación, un estado de vida, ¿ya? Santiago 1:18, por otro lado, y ahí hay otros textos también donde están, pero Santiago 1:18 habla de la palabra apocueo, que también es concebir o hacer nacer, ¿ya? Y tiene que ver con una nueva vida, ¿no? Y que sí, es eso, es el pensamiento de la producción de una nueva vida, ¿ya? Y también está la palabra, crear, Efesios 2:10 también, cuando habla de esa creación, ¿ya? O producto de esa creación, ¿no? que implica kainetisis, nueva criatura, de 2 Corintios 5:17. Todavía, pastor, perdón, todavía no ingresa. Dice que le acepte a William. A ver, yo no tengo cómo hacerlo. A ver. No sé cómo hacerlo. Pastor, ¿Qué tal pastor, si...? creo que ahí tiene que darle clic donde dice participantes y ahí le va a salir arriba que dice admitir o denegar, creo, William Cabello. Ah, está acá, ya. Acá sí, está bien, ya lo vi. Ya, William Cabello, ya le di. Ya está. William Cabello, ya está. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ese kainetisis, que todos lo conocemos como nueva criatura, de 2 Corintios 5:17, también es nueva creación, ¿no? Tisis es nueva creación. Y entonces, el producto de esa creación
sería Caín en crisis, o sea, nueva criatura, ¿no? Porque Efesios 2, 10 dice que nos ha creado, ¿no? A ver, quiero ver eso de Efesios 2. Dice acá, somos de hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, para la buena obra, ¿no? Entonces somos creados, somos creación de Dios, y ese producto de la nueva criatura, ¿no? Y por otro lado, en Gálatas 6:15 habla del nuevo hombre, ¿no? Caínos Andropos, el nuevo hombre, ¿no? Que también aplica la idea del nuevo hombre en Cristo, ¿no? Que también está en Efesios 4:24. Y también está el vivificar. Y aquí hay una palabra compuesta, susopoleio. Susopoeo es de so o dosoe, que es vivir, de vida, ¿no? Susopoleio es vivificar, ¿no? Entonces, es un verbo compuesto en el griego, ¿no? Que ya no solamente es tener vida o vivir, sino hace que esa vida esté vivificada, ¿no? Manifestada, ¿no? Entonces, eso está en Efesios 2:5 y Colosenses 2:3. Entonces, básicamente regeneración es nacer de nuevo, es tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, ¿no? Ser Pastor, parte de una eso nueva se refiere, creación. Sí. Sí, pastor, disculpe, eso es una referencia espiritual netamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado hablar en algunas sectas, iglesias, tocan este mismo versículo, nueva criatura, que todos son hechas cosas nuevas pensando de que de repente se van a regenerar sus partes de su cuerpo y esas cosas, ¿no? Pero solamente es de lado espiritual, ¿no? ¿O me equivoco? claro, no, cuando está hablando de Isis, criatura, eh, de hecho es una creación total, toca también toda nuestra vida, pero hay que entender también de qué manera toca nuestro cuerpo, porque no se trata de, regenerar el cuerpo es que te salga un nuevo brazo o una nueva piel, un nuevo color, nuevos ojos, no va a pasar eso, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, no es por ese lado, o sea, eh, esa producción de la nueva criatura va a afectar todo, va a afectar el alma, el cuerpo, el espíritu, todo el ser del ser humano. Entonces tampoco lo rebuscamos solamente a un aspecto, ciertamente que es espiritual, pero se tiene que manifestar en el carácter, en la vida diaria, en los hechos concretos, básicamente, porque si nosotros solamente decimos, no, es un asunto espiritual, ¿no? Y como espiritual, bueno, no lo puedo demostrar, lo recibo por fe nada más y dice, ya, yo nací de nuevo, pero no hay evidencia de eso, ahí hay un problema, ¿no? Un mal enfoque, porque la regeneración de la que está hablando es tiene que mostrar actos de misericordia, actos de arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y Efesios también dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hay necesidad de una evidencia de eso, ¿no? Entonces nuestro cuerpo también tiene que expresar esa condición de la nueva criatura, ¿no? Tú no puedes estar amargo, ¿no? Quizás tiene ese rostro, quizás no tan, como digamos, no Bonito. estás
a flor de labios, riéndote o sonriendo, ¿no? ¿No? Posiblemente no. Pero de hecho que vas a demostrar esa condición. De alguna manera lo vas a expresar, ¿no? Yo sé que para algunos es difícil y para otros es más fácil. Por ejemplo, yo conocí a dos hermanos, ahora son pastores, pero cuando jóvenes, todo el tiempo paraban sonriendo. Una sonrisa siempre, y una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero una sonrisa de verdad. Pero ellos tenían un problema, de que como todo el mundo los veía sonreír, pensaban que no tenían problema, y cuando tenían problema igual estaban sonriendo, ¿no? Su rostro era así, su manera de expresar era así. Hay otros que son difíciles de expresar, de sonreír, les cuesta, pero no significa que están amargos o que están enojados, ¿no? ¿No? Porque hay rostros que también parecen como que de enojo, ¿no? Mucho enojo, sí. Pero imagínate una persona que te esté dando testimonio y te dice, he nacido de nuevo, ¿no? Y todo amargo, ¿no? Dios me ha tocado y ahora soy una nueva criatura. Entonces no te va expresando bien, ¿no es cierto? Entonces, sí, también entonces afecta en nuestra condición, todo nuestro ser, ¿ya? Y por qué no también Dios también pues, puede sanar, puede resanar, puede restaurar, puede curarte, ¿no? ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que ha sido sanada de cáncer? ¿Mm? O sanada de, qué sé yo, de diabetes, de alguna enfermedad, ¿no? Que el Señor ha ido obrando en su vida, ¿no? Su cuerpo. Entonces, eso sí. Ahora, no es el hecho de hacerlo pues de una manera metafísica o mística o alguna condición por ahí, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, Alexis, ¿no? Si hay algún grupo que hace eso, entonces no está apuntando al verdadero nacimiento, ¿no? Muy bien. Entonces el nacimiento es limpieza de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y por eso aquí está, ¿no? La regeneración es una obra creadora de Dios y por tanto una obra en la que el hombre permanece pasivo por completo y en la que no hay lugar para cooperación humana. Es Dios el que hace eso, ¿no? Es un hecho y es la salvación que da el Señor por completo, ¿no? Porque estamos hablando de eso, también la salvación. Es obtener la salvación. La obra creadora de Dios produce una nueva vida. Y ahí va el otro lado. ¿Ya? Entonces ese hombre vivificado en Cristo, uno participa de la resurrección de Cristo. ¿Ya? Y es una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras, como hemos dicho también. ¿Ya? Y para andar en ellas, ¿no? No hay otra manera, o sea, tiene que haber evidencia. Pero hay dos cosas que distinguir, o dos elementos en la regeneración. La generación, la concepción de una nueva vida, ¿ya? La concepción de una nueva vida que se produce por el Espíritu de Dios. Y el producirla o hacerla nacer mediante los cuales la vida nueva brota, ¿no? Y comienza a surgir y comienza a manifestarse, ¿no? Por eso, cuidado con esa idea de que como es espiritual no se ve, no se nota, entonces de tanto que no se nota la diferencia, ¿ah? Y entonces estamos convencidos que somos nueva criatura, pero parece que no ha cambiado nada en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos, comportándonos de la misma manera, actuando del mismo modo, hablando de la misma manera, ¿no? Relacionándonos de la misma manera sin que se muestre un cambio. Había que dudar de esa experiencia en todo caso, ¿no? Sería una experiencia solamente y netamente religiosa. Que la cabeza tiene la idea de que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido porque no hay efecto de la vida, ¿no?
La generación entonces implanta el principio de la nueva vida en el alma y el nuevo nacimiento hace que este principio comience a presentarse en acción, ¿no? Entonces es importante entender este elemento, ¿ya? Entonces, ese gen, esa concepción, digamos que es el gen de Dios, es la que pone en el ser humano y lo concibe y lo hace una nueva vida, ¿no? Y se manifiesta, esa vida se manifiesta, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces por lo menos esta concepción que estábamos planteándonos. Ahora, algo más que tenemos que mirar con respecto a eso. Ya hemos hablado entonces de la concepción de la regeneración, significado y el alcance, en todo caso, de la regeneración, ¿no? ¿Cómo se da? Pues esto, el alcance tiene, y hemos dicho, es a toda la vida humana, a todo el ser humano, ¿ya? Estamos acostumbrados a pensar solamente al ser humano en que Dios genera su alma, ¿no? Y otra vez, el alma como un compartimento humano, como una parte del hombre, cuando el alma en realidad no es una parte del alma, es una parte del hombre, sino el alma es el mismo ser humano, es el hombre, ¿ya? Cada vez que la Biblia habla de almas, está hablando de personas, ¿ya? Porque no son aéreos que están volando en el aire, no, son personas de carne y hueso, ¿ya? Y nosotros en los términos que usamos generalmente hacemos esa connotación también, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se dice, en la campaña se han convertido 100 almas. ¿Qué estamos diciendo? Se han convertido 100 personas, ¿ya? Porque no son almas sin cuerpo, son personas. ¿Mm? Entonces, cuando dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. ¿De qué está hablando? De que la persona que peca muere, ¿verdad? Entonces no está hablando de la parte del alma de una persona, está hablando de la persona, del ser humano. El ser humano que peca muere. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces no pensemos solamente en alma como un... ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema? Por eso que no me gusta mucho usar la propuesta de Platón, ¿no? Cuando él divide al hombre en tres partes, alma, cuerpo y espíritu, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el alma lo vemos como una parte. Entonces, el hombre, para ser completo, tiene que tener su cuerpo y sus espíritus, ¿ya? Y cada uno actúa de diferente modo. Mentira. El alma es el centro vital del hombre, es el ser humano. El espíritu es aquello que le da vida, ¿no? El carácter de vida. Y el cuerpo es el vehículo, ¿no? Es digamos, el paquete que con lo que nos movilizamos nosotros, ¿no? ¿Ya? Pero somos personas, todo es una dimensión de personas. No, el cuerpo es una cosa aparte, el alma es otra cosa aparte y el espíritu es otra cosa aparte. En cuanto al estudio, cuando hacemos un estudio, claro, analizamos de esa manera, lo compartimentamos, pero el hombre no es así, no actuamos así. No es que tu alma está por un lado, tu espíritu está por otro lado y tu cuerpo por otro lado. Así no funcionamos, ¿no? Somos una unidad. Sí, diga. A ver, ¿quién quería hablar? Carlitos. Carlos.
No, yo decía que el cuerpo es como si fuera un armazón, ¿no? Como se le compara como un armazón. Claro, claro. Pero es el mismo ser humano también, ¿verdad? Sí. Es el mismo ser humano, ¿ya? Porque ningún cuerpo humano, o sea, vamos a ponerlo así, de una manera bastante loca, ¿no? Eh, Imagínate si fuera así como nosotros decimos que, bueno, tenemos tres compartimentos en la vida, cada uno actuando de su modo. Entonces imagínate que un día viene un hermano, viene su cuerpo, pero su alma no está ahí, solamente está su cuerpo. ¿Puede funcionar así la cosa? No. No, ¿no es cierto? No puede, pastor. No puede. Entonces tampoco es un vehículo. El cuerpo no es un vehículo. Porque el vehículo tú puedes estar en un vehículo, estás adentro y luego te vas y dejas al vehículo aparte. El cuerpo no lo podemos dejar aparte de nosotros. ¿Ves? Bipartito. No, el alma no se va a vagar por ahí, a hacer lo que quiere y dejar el cuerpo por un lado. No. Mm. Están integrados de tal manera, están unidos de tal manera que hacen un mismo ser. Son un mismo ser. ¿Ya? Solamente que cuando el cuerpo físico muere, ya ahí sí el alma sale, ¿no? Esa es otra cuestión. Eso es porque estamos afectados por la condición de muerte y la muerte es separación, pues. Es separación, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eso se da. Mientras no se dé eso, ¿ya? Entonces el ser humano está ahí, ¿no? Mientras tengamos la vida, estamos completos. Mientras ¿Ya? no haya mientras no haya esa separación, el cuerpo y el alma es uno solo. Claro, claro. Y el espíritu también. Ujú. Bueno, alma y cuerpo, o alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Igual, o sea bipartito o tripartito, ¿no? ¿Ya? Y funcionan como una unidad, y por eso te digo que el hombre es una unidad, es uno, igual que Dios. Dios es uno, el hombre también es uno, en totalidad, ¿no? Bueno, dejamos esa parte y ya entonces entendemos por lo menos esto. Y la regeneración se da en el ser humano, entonces toca toda nuestra condición de ser humano, ¿ya? Tendemos a pensar que solamente toca la parte espiritual, o sea, ahí opera, pero esa parte espiritual tiene que afectar toda la condición humana. Pastor, Claro, la regeneración pues es muy importante porque para ser justificados y santificados primero tenemos que ser regenerados. bueno, eso Dios obra eso, pues, pero además, claro, de la manera que tú lo has presentado, es como si fuera un proceso, ¿no? Primero esto, segundo esto, tercero esto, no. Es un todo que se produce en el momento en que la persona se arrepiente, comienza a obrar Dios y viene todo este paquete, justificado, regenerado, ¿no? Santificado, ¿no? Viene la conversión, ¿no? Todo eso se produce en el mismo instante. Mm. ¿Me dejo entender? Entonces no es que primero es el nuevo nacimiento, después la justificación, después la santificación, no. Tiene todo ese paquete, nos lo da el Señor en el momento en que entramos a la nueva vida en Cristo, Por su gracia. en su gracia. Y la gracia de Dios es todo ese paquete. Ahora, que luego se va a manifestar en nosotros, eso vamos a entenderlo y en el espacio de nuestra vida, en la experiencia cristiana, vamos a mirar cómo ese proceso se realiza, ya esa es otra cosa, ¿ya? Porque el que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado y ha sido justificado, comienza a tener actos de fructificación, ¿no? Y el que ha sido aclarado en proceso de santificación, su vida comienza a cambiar, ¿no? Denota una nueva dimensión de vida, ¿ya? Entonces,
diríamos, en bruto o potencialmente, la nueva criatura ya está, sin necesidad de hacer nada. ¿Ya? Dios es el que opera. Pero se tiene que producir después frutos, ¿no? En el camino se tiene que manifestar eso. ¿Ya? Entonces, ahí diríamos que eso es el proceso de la regeneración, o sea, viviendo bajo esa nueva dimensión de vida. ¿Ya? Bueno, creo que ahí está bien, ya no lo voy a Gracias por la aclaración, profesor. ya, creo que se aclarado, ¿verdad? Ya. Entonces, ese es el alcance de la regeneración, o sea, toca todas las fibras del ser humano, todo, ¿no? Ahora, pero también hay otro ingrediente que hemos olvidado y que es la palabra, ¿no? La palabra está como producto de la regeneración, ¿no? Y aquí los teólogos le han dado una diferenciación en cada una de las cosas, claro. Nosotros a veces, bueno, echamos la culpa a eso, ¿no? Digamos, al proceso teológico que aplicamos aquí, ¿no? Miren, en cuanto a que la regeneración, la iglesia primitiva no tuvo, se mantuvo como un concepto definido con precisión, ¿no? No hubo eso, ¿ya? Se usaba para denotar un cambio relacionado en forma estrecha con el lavamiento de los pecados y no se hacía distinción entre regeneración y justificación, ¿no? Yo tampoco hago esa distinción. Teológicamente sí podemos hacerla. Teológicamente sí. Y a veces hay que hacerla. Y por eso digo, si no fuera por la teología, entonces estaríamos pensando en ese mismo acto todo es igual, ¿no? Pero se produce y la teología nos indica, ¿no?, qué es uno y qué es otro. Ahora, también la idea de identificación de la regeneración con la gracia bautismal, ¿no?, que era lo que se entendía de que se hacía remisión de los pecados, ¿no?, aunque la idea de una cierta renovación moral no estaba excluida tampoco, ¿no? Eso tendría que darse también. Pero estaba ahí el hecho de la gracia bautismal. Pero Agustín no trazó así una línea, ¿no?, de distinción estricta, pero sí distinguió entre regeneración y conversión. No entre regeneración y justificación, pero sí entre regeneración y conversión, ¿ya? Para Agustín la regeneración incluía la remisión del pecado. Dios entonces nos ha limpiado de pecado, ¿ya? ¿Ya? Y esa remisión de pecado era pues un cambio inicial de corazón, ¿no?, y que venía seguido por la conversión posterior. O sea, para Agustín no era la conversión igual la regeneración, o sea, que en el nuevo nacimiento se produce la conversión, sino que era un proceso posterior, ¿no? Así que Agustín veía la regeneración como una obra estrictamente de Dios. Dios el que, como ya lo explicamos en un momento también, ¿no?, que el hombre es pasivo en esto, es el obrar de Dios en el hombre, ¿no? Se produce así. Para Pelagio, bueno, el pelagionismo en realidad era una herejía, pero que Pelagio decía que, creo que era él el que decía que el hombre era bueno, bien.
La regeneración no significaba el nacimiento de una criatura nueva, sino el perdón de los pecados en el bautismo. Este concepto del perdón de los pecados en el bautismo es un concepto que ha llevado la Iglesia Católica por mucho tiempo, ¿no? Especialmente pensando que en el bautismo se borra el pecado original, ¿no? O por el bautismo, ¿no? Entonces, bien, no es nuevo nacimiento de una nueva criatura. Regeneración sería entonces perdón de los pecados en el bautismo y la iluminación de la mente por medio de la verdad y la estimulación de la voluntad por medio de las promesas divinas, ¿no? Y ahí tenía que ver con la palabra. Y ahí entendemos entonces también que hay una confusión entre regeneración y justificación que Agustín va descubriendo, ¿no? Esto se da en el escolasticismo. El escolasticismo era el pensamiento de la Edad Media más alta que ha habido en cuanto al conocimiento, ¿no? Especialmente de la teología. ¿Bien? Y de estos dos conceptos, regeneración y justificación, ¿ya? El más prominente ha sido el de la justificación, que incluía entonces la regeneración y se concebía como un acto en el que Dios y el hombre cooperan, ¿no? En la regeneración es Dios el que produce esa regeneración del hombre, ¿no? ¿Ya? Pero la justificación implica entonces la participación del hombre, ¿no? También asumiendo también esa justificación. Y la justificación, según la explicación, es la infusión de la gracia. Es decir, el nacimiento de una nueva criatura o regeneración, ¿ya? El perdón de los pecados y el desalojo de la culpa que le corresponde. O sea, una persona que es justificada ha sido entonces regenerada, se produce el nuevo nacimiento, tiene el perdón de los pecados, ¿no? Y la culpa es quitada, ¿no? Fíjense esos detalles, ¿sabes? Que son importantes también entenderlos, ¿no? Estamos hablando desde la perspectiva del pensamiento teológico y especialmente de Agustín, ¿no? Ahora, Tomás de Aquino decía que era la infusión de gracia, que era lo primero. Y el perdón de los pecados se basa sobre eso, ¿no? Sobre la gracia, ¿ya? Entonces, Agustín decía que era la justificación importante. Para Aquino era la gracia, ¿ya? Entonces, la gracia y el perdón de pecados se basa en que cuanto menos en eso. Dice, según Duns Scotus, el perdón de los pecados es primero y sirve de base para la infusión de la gracia. Si se dan cuenta, mira, cada teólogo tiene su preferencia. Por eso le digo, no hay una definición. ¿Qué cosa es lo primero? ¿No? Es difícil entenderlo porque cada uno tiene su posición y cuál es la que asumimos y cuál es la real. No lo sabemos porque esto de la gracia es un don de Dios, ¿no? Es el don de Dios. ¿Cómo se produce? Es un milagro espiritual, y ahí sí uso la palabra, es un milagro espiritual, es un obrar espiritual, sí. Es un obrar espiritual, es un obrar de Dios en el hombre, ¿no? Es Dios que produce eso, toca al hombre y lo hace nuevo, ¿no? Lo hace nuevo, ¿ya? Muy bien. Creo que sí hay que entender bien este asunto de la nueva criatura porque no sé, lo hemos espiritualizado de tal manera
y lo hemos entendido y lo hemos aceptado religiosamente, pero parece que no lo entendemos bien, porque la vida nueva producida por Dios por medio de la justificación, Dios justifica a una persona, ¿no? Y toda la gracia de Dios, toda la aplicación de la gracia de Jesucristo comienza a actuar en ese ser humano que lo hace una nueva criatura, ¿no? Y que le da el efecto, le da el poder actuar en una nueva condición de vida, ¿no? Y tiene perdón de los pecados, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Para algunos está el hecho del bautismo, ¿no? Que opera de una manera especial y le llaman a eso ex opera operato, ¿no? Que cuando dice ex no es lo mismo que en el castellano, ex es algo que está afuera, en cambio acá está dentro, está actuando, ¿no? De una manera, ¿no? Esa operación es evidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la opinión que sobresale de todas estas? Es la de Tomás de Aquino en la iglesia, ¿ya? Y y hasta el día de hoy, pues hay en la Iglesia Católica Romana una cierta confusión entre regeneración y justificación, ¿no? Y en parte se debe al hecho de que la justificación no se considera como un acto forense, sino como un acto o proceso de renovación. Cuando hablamos de un acto forense, tiene que ver con un acto legal, ¿no? Que ese es el otro lado que hacemos énfasis nosotros, ¿no? En el mundo protestante, hacemos el énfasis legal, y que una condición que tenía el ser humano, la justificación pasa a tener otra condición, ¿no? De una manera legal, ¿no? Entonces, en el acto de la regeneración del hombre no está declarado sino hecho justo la justificación, ¿no? Dice Wilmer en su obra, ¿ya? El manual de la religión cristiana, como la justificación es una renovación y regeneración espiritual, se sigue que el pecado queda verdaderamente destruido por ella y no como los reformadores sostienen que nada más queda cubierto lo que ya se imputa, ¿no? Esa es la idea reformadora, nos es imputada, ¿no? Ya no se nos imputa el pecado, sino ahora somos imputados, justificados, ¿no? Somos justificados, ¿ya? En esa condición, Wilmer dice, no, es que el pecado queda destruido, dice, por esa renovación y no esa regeneración espiritual, ¿no? Porque ya ha sido justificado, ¿no? Entonces una cosa es ya no se imputa pecado, y otra cosa es que el pecado ya ha sido destruido, ¿no? Y de hecho que la primera parte quizás no es tan real, porque el pecado sigue siendo un instrumento aún cuando uno ha nacido de nuevo, ¿no? El pecado está ahí, es latente en la vida humana, ¿ya? No se imputa de pecado implica que la gracia imputada, impuesta en el ser humano, entonces hace que en Cristo ya no peca. Pero hay pecado, sí hay pecado, de todas maneras hay que confesarse, por eso dice la Biblia que confesamos nuestros pecados, confesando nuestras ofensas, ¿ya? De alguna manera ahí está, pero la naturaleza del pecado ya no gobierna en nosotros. No es que actuamos en vida de pecado porque estamos esclavizados al pecado, ya no, ya ha sido cortada esa condición, ¿no? Por lo menos eso sí, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y aquí va, pues,
¿Cómo entendieron los reformadores y las iglesias protestantes respecto a esto? Hemos visto de alguna manera cómo los teólogos han estado planteando desde Agustín, ¿no? Tomás de Aquino y otros más. Ahora, Lutero no se pudo escapar de este asunto, ¿no? Y habló de la regeneración, del nuevo nacimiento en un sentido más amplio, ¿no? Un poco como el concepto que yo les he estado dando también, ¿ya? Y Calvino usó el término en un sentido más comprensivo, ¿no? Como dándole a entender un poco más al ser humano, ¿no? En su condición, ¿ya? Entonces, era el proceso por medio del cual el hombre es renovado, ¿no? El hombre es renovado, ¿ya? Y que incluye el acto divino que origina la nueva vida y la conversión. Y ahí está este acto de arrepentimiento y fe, ¿no? ¿Ya? Conversión y santificación. La santificación es el proceso que continúa, ¿no? Pero la conversión tiene arrepentimiento y fe, que mencionamos anteriormente, ¿no? Como base. Ahora, varios autores del siglo XVII no distinguieron entonces entre regeneración y conversión. Lo usaron indistintamente. Como yo también lo utilizo así. Lo veo como una... No le veo distinción, ciertamente, ¿no? Pero en esa época se le estaba tratando de llamar pues a la regeneración como el título de vocación o llamamiento eficaz, ¿no? Entonces, regeneración como llamamiento eficaz o como la vocación, ¿no? La vocación a la cual somos llamados, ¿no? Y por otro lado también los cánones de Dort usan entonces también regeneración y conversión como sinónimos, ¿no? Y eso es lo que también utilizo, yo lo utilizo de esa manera, ya lo mencioné, ¿verdad? Bueno, y la confesión belga parece que habla de la regeneración en un sentido más amplio, ¿no? Al sentido de Lutero, ¿no? Ese uso comprensivo del término regeneración condujo con frecuencia a la confusión y al descuido sobre distinciones muy necesarias. Por ejemplo, en cuanto a que sí, hay diferencia, ¿no? Esto, ya. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias en este caso? A ver. ¿Dónde se me fue acá? Se me fue el llamamiento eficaz, la regeneración. Ya, este está por acá. Sí, por aquí estamos. A ver. Oh, se me fue. A ver. Aquí estábamos. $584, pastor. ¿Dónde estábamos? Ya. Sí, se me... Ahí está. Ya. Se me fue. Muy bien. Estábamos por acá. Entonces estábamos hablando
de la Convención belga, que usa el término de una manera más amplia, ¿ya? Y este hecho de que no haya definición entre una y otra, ¿no? Que llevó a una confusión a algunos, ¿no? Y algunos descuidos también, ¿no? Por ejemplo, la regeneración y la conversión se identificaran como aunque la regeneración y la conversión se identificaran, es decir, era lo mismo, la regeneración se declaraba todavía como un acto solitario de Dios, que es lo que planteamos también antes, ¿no? Que es el acto de Dios. Dios es el que hace el nuevo nacimiento, sin participación del ser humano. Ahí ese acto es pasivo. Ahora, a pesar del hecho de que en la conversión el hombre coopera, ¿no? Es decir, en la conversión es el acto que el hombre hace, ¿no? La distinción entre regeneración y justificación se había hecho clara, ¿ya? Pero también había necesidad de plantear esto, ¿ya? Y establecerlo en cuanto a cómo se desarrolla la regeneración. Y aquí hay otro autor, ¿no? Teólogo, Turretin, que define dos clases de conversión. Primero una habitual y otra, o también la llama conversión pasiva, ¿no? A ver. Entonces, y eso es producido por una disposición del alma, ¿ya? Y que plantea que se debía llamar mejor regeneración, ¿no? Esa conversión pasiva se debía llamar regeneración porque es un acto producido por Dios. Y segundo, una conversión activa en la que hay una disposición porque se producida por la fe y el arrepentimiento, ¿no? Que entra en acción, ¿no? Y que eso es parte de lo que tiene que hacer el hombre. Por eso que cuando decimos tienes que convertirte, ¿cuáles son los elementos de la conversión? Es tener fe, creer y arrepentirte, ¿no? Arrepentirte, ¿ya? Que es el reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. ¿No es así cuando evangelizamos? Hablamos de esa manera, ¿no? Ahora, en la teología reformada de hoy, la palabra regeneración se usa por lo general en un sentido más restringido, como una designación de aquel acto divino por medio del cual el pecador queda dotado de una nueva vida espiritual. Es decir, Dios designando, ¿no? Es el acto de Dios que dota al hombre de una nueva vida, ¿ya? Y mediante ese acto, el principio de la vida entra en acción, ¿no? Entra en acción. Luego, entonces, la regeneración incluye tanto entonces el ser engendrado de nuevo como el nuevo nacimiento, ¿ya? En donde la nueva vida se va a manifestar. Como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Tiene que haber una manifestación de esa nueva vida, ¿no? Exacto. ¿Ya? Pero también regeneración se emplea a veces en un sentido más limitado, ¿ya? O sea, de eso restringido en lo más limitado para denotar nada más la implementación de la nueva vida en el alma, ¿no? Es la implantación de la nueva vida en la persona, ¿no? Aparte de las manifestaciones de esta vida, ¿no? O sea que ese es el otro lado también. Se va entendiendo de ese modo, ¿no? Entonces, yo no lo entiendo de ese modo, en esta última parte, porque ya les mencioné, ¿no? Que no es solamente que se implanta la nueva vida y sin ninguna manifestación, ¿no?
siempre tiene que haber resultado o tiene que darse esa manifestación de la nueva vida. Ahora, en la moderna teología ancha o amplía el término regeneración y le da otro sentido, ¿no? Por ejemplo, Schleiermacher distinguió entre dos aspectos de regeneración, dos formas de regeneración: la conversión y la justificación, y sostuvo que la regeneración se produce en el creyente una nueva conciencia religiosa mediante el espíritu cristiano, ¿no?, ordinario de la comunidad, ¿no?, y se prepara para la nueva vida o la santificación. Que el espíritu cristiano, entonces, la comunidad o congregación, es el resultado de un influjo de la vida divina por medio de Cristo en la iglesia, y se llama el Espíritu Santo, ¿no? Esa es otra idea, también otra concepción donde ya plantea entonces la idea de que la regeneración se produce entonces en la comunidad de fe, ¿no? En donde viene a ser el influjo, ¿ya?, el espíritu cristiano de la comunidad o congregación, que es el resultado de un influjo de la vida divina por medio de Cristo en la iglesia, ¿no? Y de esa manera, pues, ellos aplica ese mismo concepto de esta manera. Dice: la interpretación moderna inclina al retorno del uso simbólico del concepto de regeneración. Es un acto simbólico, o es un hecho, un uso simbólico nada más, ¿no?, que es producido entonces por el acto religioso, es decir, por lo que llamamos la conciencia religiosa, que te hace participar en la congregación, ¿no? Bueno, la regeneración, entonces, ¿ya?, tiene que ver, por otro lado, como nuestras realidades éticas, ¿no?, tiene que ver con los caracteres transformados. O sea que hay una realidad ética o una conducta, ¿no?, que se debe ver dentro de aquellos que han sido transformados, ¿no? Entonces, para Schleiermacher y especialmente para Hughes, la regeneración entonces expresa un cambio ético radical y vital. Entonces, no es un principio metafísico, ¿no?, como ya lo llamaríamos. Nosotros podemos hablar que ese acto de la regeneración, justificación, que Dios pone en la nueva vida y empieza el proceso y que se produce en el alma, eso es un principio metafísico. O, como lo decía Alex también, ¿no?, un acto espiritual. Aquí, en este caso, Hughes y Schleiermacher dicen: no, esa es una expresión, ¿ya?, que se manifiesta, que se explica, ¿no?, en un cambio ético, un cambio de conducta, ¿no? Y ese cambio de conducta que es vital, que se debe mostrar. Bueno, yo junto a eso también, de todas maneras, lo primero, que es el cambio y cómo se produce el cambio en el alma, pero que también tiene que darse en cambios éticos, cambios de conducta. Hacia ahí estoy planteando también el asunto, ¿no? Entonces ahí se me sale un poquito más del pensamiento reformado, ¿no? Pero que también le llama, pues, nuevas obras, ¿no? Las nuevas obras, la forma de vida nueva, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí sí entra hacia otro plano y le da una nomenclatura nueva: cambio ético radical y vital, ¿no? Entonces ahí el creyente no puede ser, pues, alguien que sea injusto, que no aplique el derecho, que no tenga rectitud, que no sea íntegro, ¿no?
si no actúa la integridad, la rectitud, el derecho, el honor, la justicia, la verdad, entonces podríamos dudar de esa regeneración que se asume como un hecho, porque el hecho de la regeneración te produce una nueva vida con actos nuevos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso se habla de realidades éticas, ¿no? Entonces, la regeneración es un peldaño vital en el desarrollo natural de la vida espiritual, un reajuste radical en los procesos morales de la vida, ¿no? Un creyente, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, no puede estar mintiendo o no puede estar viviendo en doble vida, ¿no? O no puede estar practicando, ¿no?, el pecado, ¿no? A eso se refiere, ¿correcto? Bueno, ahí creo que podemos trabajar ahí, allá, si nos metemos a lo que menciona aquí sobre la psicología de la religión, cuando distingue entre regeneración y conversión, y que considera que la regeneración es un proceso en el que la actitud del hombre hacia la vida cambia, ¿no?, de lo autocéntrico a lo heterocéntrico, ¿no?, hacia los demás, y este proceso encuentra su explicación en primer lugar en la vida subconsciente y no envuelve por necesidad nada que sea sobrenatural. Jay dice: ser convertido, ser regenerado, recibir la gracia, experimentar la religión, adquirir seguridad, son otras tantas frases que denotan el proceso gradual o repentino, por medio del cual uno mismo, que hasta aquí estaba dividido, consciente de estar equivocado, ¿no?, de ser inferior o infeliz, se convierte en una personalidad unificada, consciente, recta, superior y feliz, como consecuencia de su firme apego a las realidades cristianas, o sea, a la práctica religiosa, ¿no? Bueno, este es ya otro elemento, entonces, que aquí lo aplica en tres facetas, ¿no? El periodo de la tormenta y la lucha, en cuanto al sentido de pecado, el sentimiento de desarmonía interna, o el otro es la crisis emocional, ¿no?, que se plantea el punto de regreso, y luego ya desde ese punto de regreso hay una tranquilidad, ¿no?, que viene acompañada de paz, descanso, armonía interior y aceptación delante de Dios, ¿no? Más o menos eso sería. Pero es un acto que la religión lo puede hacer fácilmente, ¿no? Entonces creo que nos quedamos con lo primero, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero que intervengan ustedes, a ver qué hay. De hecho, que la palabra básicamente es la que es el instrumento de la regeneración, ¿no? Es decir, sí, es por oír la palabra de Dios, ¿no? Y es la palabra que te hace reconocer la condición en que está el hombre y en la condición en que estamos, y que esa misma palabra produce el llamado hacia Dios y a hacer esa nueva regeneración, que se produzca la nueva regeneración cuando venimos a Dios y reconociendo de que nosotros no podemos cambiar, sino que Él nos cambie, ¿no? Entonces comienza el actuar de Dios en nosotros, ¿verdad? A ver, algunas participación ahora sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mucho esto o está utilizando básicamente a Berkov? ¿Ya? Y cómo se entiende, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Agustín, el Tomás de Aquino, o el Lutero, la Reforma, y algunos otros teólogos más cercanos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes allá?
En la regeneración es la transformación completa, Pastor. Sí, claro que sí. Alma, mente y cuerpo. Exacto. Que va, o sea, esa naturaleza afecta a toda la vida y comienza a producir una novedad de vida, ¿no? Claro. ¿No? De los cuales también entendemos que también tenemos que cooperar mientras todavía estamos en este mundo, ¿no? Como humanos. Claro que somos participantes y por eso ahí está el hecho de la regeneración, la justificación, ¿no? Y también la conversión, ¿no? ¿No? Yo lo veo como un todo, pero también la conversión es un proceso. O sea, inclusive entiendo la conversión no como un acto único, ¿no? Sino que hay diferentes conversiones, es decir, diferentes momentos en que necesitamos de la conversión, de convertirnos, ¿no? Entonces convertirnos no es una sola vez, ya me convertí, no, es un acto que se va produciendo, ¿no? Es decir, adquiriendo más fe, adquiriendo capacidad de entender y creer a Dios, de serle fiel a Él, pero a la vez siempre arrepintiéndonos, ¿no? Constantemente, ¿no? Reconociendo nuestras limitaciones y aceptando nuestras limitaciones, pero también dejándolas en la mano de Dios y hacer que el nuevo hombre vaya creciendo y desarrollando en nosotros para que se produzca la nueva vida, para que esa nueva vida sea evidente en nosotros, ¿no? ¿No? Con un mayor entendimiento, ¿no? Y eso reflejará prácticamente en nuestras vidas y en nuestro propio semblante, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. En todo, sí, vamos a tener conciencia de una nueva vida, ¿no? Claro, Pastor. Entonces ahí está el llamamiento eficaz. De hecho, ya aquí me gusta mucho en esta parte, por ejemplo, cuando habla de llamamiento eficaz en la Confesión de Westminster, dice así, a todos los que Dios ha predestinado para vida, ¿no? Y a su tiempo señalado, y Dios los llama eficazmente, ¿ya? Entonces ilumina el espíritu salvadoramente, el entendimiento, para comprender las cosas de Dios, quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne. Ahí está el concepto de regeneración, renovando sus voluntades y por sus potencias poderosas, ¿no? Todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno, ¿ya? Que es la justificación, y trayendo eficazmente a Jesucristo, ¿no? Trayéndoles a Jesucristo, ¿ya? Entonces ahí está la conversión, ¿no? ¿No? Y la gracia, ¿no? Habiendo recibido la gracia de Dios, ¿ya? Y por supuesto este llamamiento entonces es de la gracia de Dios, ¿ya? Y que es prevista en el hombre, ¿sí? Y que en el cual dice el hombre es enteramente pasivo, ¿ya? Y hasta que se hace vivificado y renovado por el Espíritu, regeneración, capacitado de esto para responder a este llamamiento, para recibir la gracia, ¿no? Ofrecida y transmitida. ¿Sí? Pastor, Sí. con relación a los reformadores, ¿todos tenían la misma perspectiva o concepto de regeneración? No, si están dándose cuenta que no es así, Lutero tenía una amplitud, ¿no? Y le daba participación también a los actos simbólicos y al hecho de los sacramentos. Calvino tenía otra propuesta y hemos dicho también que regeneración y justificación lo veían como uno solo, como identificados como uno solo, ¿ya? Había diversos pensamientos, como también lo tuvo la iglesia al comienzo, ¿no? Entonces, esta idea de
unificar todas estas experiencias o darle sentido si es o no, es igual o no, eso es un problema que siempre ha estado en la iglesia, ¿no? Las opiniones han sido siempre diversas, ¿no? Pero sí el hecho de que el nuevo nacimiento produce una nueva vida, ¿no? Y produce actos de conversión, ¿no? Y que es por medio de la gracia de Dios que se va manifestando, ¿ya? Pero que procede a una nueva vida. Eso es un hecho que casi todos están de alguna manera de acuerdo, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo, la iglesia evangélica le va afirmando mucho más ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Porque otros están basados pues en el hecho bautismal, ¿no? Hay una práctica o rito o la que la religión te propone, ¿no? Pastor, la regeneración se lleva a cabo en lo espiritual, pero eso produce o eso toca todo el ser humano, todas sus fibras, y luego Bueno, este acto tiene que producir pues frutos, ¿no? Tiene que claro, estar acompañada luego de tu manera de actuar, ¿no? así es. Y yo diría que no solamente un acto espiritual, sino es un acto de Dios que se produce en lo interior del hombre, pero que se va a manifestar en todo el ser, ¿no? Que va a afectar todo el ser humano, a todo el ser humano, ¿ya? No hay parte que no sea no sea afectado por el obrar de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuándo sería el alcance del límite? En todo caso, eso ya depende del ser humano también. Cuánto nosotros le permitimos a Dios actuar en nuestra vida, ¿no? Creo que ahí viene el otro tema también, ¿no? De cómo es el avance, cómo se produce esa. En algunos el nuevo nacimiento es un acto, sí es un acto inmediato, sí, pero las evidencias se van ahí yendo poco a poco. A algunos se le hace tan rápido, el cambio es tan notorio que uno se queda asombrado, ¿no? De lo que ha ocurrido en esa persona. Pero en otros es lento, ¿no? Entonces ahí ya tiene que ver con la persona, ¿no? ¿Cuál es también su participación en esto? ¿Ya? Y yo he visto a mucha gente que se han convertido y que inmediatamente se han producido los frutos y entrega, consagración, servicio y todo. Pero hay otros que pasan años y años y ahí están dando vuelta, ¿no? ¿No? Y que no toman conciencia todavía de ese hecho. No sé, de repente no han nacido de nuevo o en el proceso se toma conciencia de eso y comienza luego el actuar de Dios. O el actuar de Dios está en eso y el hombre toma conciencia producto de ese toque que Dios ha dado, ¿no? Y luego entonces se produce pues el efecto. Podría ser también eso, ¿no? En pocas palabras, en realidad es un misterio, no podíamos explicarlo así tan fácilmente, no es así, no es así, porque creo que no es una receta, no es una receta. A veces pensamos que era así, ¿no? La regeneración va a producir un nuevo nacimiento, pero muy bien, actúa, sí, hace eso, sí, pero el hombre que lo recibe no siempre lo va a recibir de una manera, ¿no? Consciente, ¿no? Hay seres o hay hermanos o cristianos que difícilmente pueden entender el tema del espíritu y que Claro, sean recibidos por el espíritu. exacto, que no se Entonces, entiende no solamente como concepto, ¿ah? Porque algunos entienden el concepto, pero no se produce la vida, así. ¿no? Y hay otros que entienden el concepto, pero otros no entienden nada, pero saben que hay algo que ha operado en su ser. Y entonces poco a poco van a entender qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O qué es lo que está ocurriendo. Van a llegar a entender.
Sí, claro, al final todos tenemos que entender que es el obrar de Dios, de hecho, ¿no? Pero que nosotros tenemos que participar y eso es vital. Creo que eso es vital. Si entendemos este aspecto, lo demás comienza a funcionar, ¿no? ¿No? Sí, porque si no estaríamos el aire perdido, pues, ¿no? Bueno, está bien. Los demás que dicen, Pero entonces el actuar del Espíritu y de la obra de Dios en la regeneración depende entonces de la fe de cada uno. no, 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 no. No, no he dicho eso. La regeneración es un hecho de Dios. Ya sé, ya, pero yo... La manifestación Ya, de esa regeneración ya es donde el hombre tiene que ir participando ahí, ¿no? Ya. Así como en la vida natural, vamos a decir, en la vida natural. Sería de acuerdo a la disposición, Ya, a la eso sería disposición ya una vez de la persona también. sí, recibida la regeneración de Dios, ya, hay que tomar conciencia de esa nueva vida, ¿correcto? Y yo lo pongo de este modo, con este ejemplo. Cuando una persona nace, ¿es consciente de que ha nacido? ¿El bebé conoce que ha nacido? No sabe, porque todavía no tiene la razón, no actúa ahí. Él actúa un instinto, ¿no? ¿Ya? Y respira el niño. Respira porque eso es un acto biológico, ¿no? Ya tiene la vida, ¿no? Pero una vez que va creciendo, va desarrollando, va tomando conciencia de la vida, Sólido. ¿no? Y va a reconocerse quién es, se va a identificar. Y va a identificar a los suyos también, ¿no? Y va a diferenciar entre sus padres, sus familiares, los amigos, las personas, ¿no? En un momento un bebito está peligra, ¿no? Porque cualquiera se lo puede llevar y el bebé no puede hacer nada. Pero cuando ya tienen la conciencia de pertenencia a una familia, a un lugar, entonces puedes engañar a un niño y llevártelo, pero siempre va a reclamar a sus padres, te va a identificar. Entonces, la vida en Cristo, en la regeneración también se produce eso. Hay personas, nacen de nuevo, pero no somos conscientes de ese nuevo nacimiento. Poco a poco, por la palabra, vamos alimentándonos y tomando conciencia y tomando actitudes ahí e identificándonos también, ¿ya? Que somos de la familia de Dios. Y asumimos nuestro rol y también nuestras responsabilidades. Eso es en el proceso ya de la manifestación de esa nueva vida, esa regeneración, ¿no? ¿Perfecto? ¿Se entiende entonces el ejemplo? Muy bien. Vamos al descanso y quiero que cuando volvamos entonces, si han quedado algunas preguntas, volvemos y lo resolvemos ahí, ¿ya? Vamos a ir al otro tema también que es también necesario trabajar, ¿ya? Que es la conversión. Ya de alguna manera estamos hablando de la conversión, ¿no? Pero vamos a mirar ahí. Ya. Vamos al descanso. 10 a 15 minutos, ¿ah?